Bien, buena tarde. Para continuar con las clases programadas en el mes del posgrado, el día de hoy vamos a continuar con las charlas que se habían empezado el mes pasado, reforzando algunos conceptos sobre electrofisiología, específicamente en el área de velocidades de conducción nerviosa y electromiografía. Y el tema que se va a abordar el día de hoy es el tema de la inervación anómala, aquellas variantes anatómicas comunes que nos pueden llegar a causar cierto sesgo a la hora del registro electrofisiológico, así como también los artefactos y factores técnicos, tanto los fisiológicos como los no fisiológicos, que pueden también interferir en la captación de las señales eléctricas y en la generación de los potenciales. Vamos a empezar hablando sobre las inervaciones anómalas. La principal y el libro de electromiografía de Preston hace hincapié en que no es algo tan raro, de hecho es algo bastante frecuente de encontrar, pero no muchas veces se sospecha, es la anastomosis, específicamente la anastomosis de Martin Gruber. Este tipo de anastomosis es en el miembro superior, consiste en fibras cruzadas entre el nervio mediano y el nervio ulnar o cubital. Es importante hacer hincapié en que las fibras van a ser específicamente motoras. Con respecto a las fibras sensitivas no va a haber ningún problema. Estas anastomosis pueden ser a distintos niveles, pero es frecuente encontrarlos en la porción media del antebrazo. Puede ocurrir entre el 15 al 30% de la población y esta anastomosis va a inervar músculos cubitales, por ejemplo, músculos hipotenares, el primer músculo interóseo dorsal, los músculos tenares o una combinación de estos. Y se menciona de que estas son variantes, pero de toda la que es más frecuente que podamos nosotros encontrar es aquella anastomosis que va a inervar el primer músculo interóseo dorsal. Y cada una de estas variantes va a tener un patrón electrofisiológico que debemos nosotros sospechar. Bueno, ¿cuándo vamos a sospechar en electrofisiología que estamos ante una anastomosis? Pues normalmente se encuentra un bloqueo de pseudoconducción, o dicho de otra forma, un pseudobloqueo. ¿Por qué usamos la palabra pseudobloqueo? Un bloqueo de conducción bien establecido, más que todo hace referencia a un proceso ya neuropático, un proceso patológico, un proceso muchas veces desmielinizante, y acá se usa el término pseudobloqueo porque si bien en imágenes, en potenciales generados en electrofisiología, podemos ver exactamente lo mismo que vamos a ver en un bloqueo de conducción, sin embargo es por la anastomosis. Por eso es que se usa el término de pseudobloqueo. Em, por lo general, este pseudobloqueo va a estar entre los sitios por debajo y por encima del codo. Recordemos que cuando estimulamos o cuando tomamos el registro electrofisiológico, se realizan ciertos estímulos, por ejemplo, a nivel de la muñeca, a nivel de la fosa antecubital y a nivel de axila. Entonces, acá de forma general se dividen en aquellos sitios de estimulación por debajo del codo y aquellos por encima del codo. Entonces va a haber una discrepancia o una imagen que asemeja a un bloqueo de conducción cuando se toma el estímulo a nivel de la muñeca y a nivel axilar, por poner un ejemplo, o a nivel de la fosa antecubital. Va a haber un incremento en la amplitud de potencial de acción muscular compuesto de forma proximal en los estudios de rutina motores del nervio mediano. Y algo que complica un poco más la sospecha es de que muchas veces estas anastomosis están frecuentes en la población y además la persona que tiene la anastomosis puede también tener un proceso patológico. Por ejemplo, un síndrome del túnel del carpo o una mononeuropatía, un síndrome de atrapamiento. Entonces esto va a enmascarar aún más la, la detección de la anastomosis. Y aquí vamos a poner algunos ejemplos.
Vamos a colocar el puntero y acá está una representación clásica de la anastomosis. Tenemos acá el nervio mediano, la letra S y la M, aquí representa el sitio de estimulación del nervio mediano y aquí abajo el sitio de estimulación del nervio cubital. Aquí está el nombre de los nervios, nervio mediano, nervio ulnar, que en condiciones normales es una representación fidedigna de dónde están localizados, pero la línea punteada es lo que representa el cruce, o dicho de otra forma, la anastomosis. Las fibras motoras del mediano que se unen al nervio cubital. Luego tenemos acá una representación de los electrodos de registro, el G2 o electrodo de referencia y el G1 o electrodo activo, colocados sobre el músculo hipotenar. Pues bien, tenemos acá dos ejemplos de registro ya en las gráficas. Cuando se toma, por ejemplo, el registro del nervio cubital, aquí no va a haber tanto problema. Vemos una amplitud adecuada al estimular sobre la muñeca. Al estimular a nivel de la fosa por debajo del codo, perdón, se obtiene este segundo registro con una amplitud muy similar al que se tomó en, en el estímulo de la muñeca, pero ahora miremos lo que pasa cuando se estimula el nervio mediano. La amplitud es casi nula en la estimulación distal. Al estimular la muñeca, buscando el nervio mediano, casi no se va a obtener respuesta, pero a nivel de la fosa antecubital sí se va a obtener una pequeña amplitud. Y a esto es a lo que hacemos referencia en que es un patrón muy similar al que uno encuentra en los bloqueos de conducción nerviosa. Más que todo la diferencia sería a nivel fisiopatológico, porque como bien ya lo explicamos, en este caso, si es una anastomosis pura, sin que no haya ningún síndrome de atrapamiento extra, vamos a usar el nombre de pseudobloqueo de conducción. Esta solo es una de las variantes de la anastomosis de Martin-Gruber. Aquí tenemos otra que epidemiológicamente se menciona que es quizás la más frecuente, entonces es muy similar. Fibras del nervio mediano se anastomosan con el nervio cubital, sin embargo, miremos el trayecto. A diferencia del otro, donde la inervación la iba a recibir los músculos de la región hipotenar, aquí es al contrario. Aquí se recibe en los músculos proximales a la región tenar, específicamente al primer dorsal interóseo. Entonces miremos la línea punteada aquí hacia donde se dirige. Vemos los electrodos acá de referencia y de registro colocados y el patrón electrofisiológico que se va a observar. A nivel de la medición del nervio cubital, se tiene una adecuada amplitud al estimular la muñeca, una amplitud ligeramente más disminuida al estimular sitios por debajo del codo o anteriores al codo, pero al estimular el nervio mediano, tal vez acá sí ya se obtiene cierta amplitud, no es como el ejemplo anterior donde estaba casi que isoeléctrica la línea, aquí sí se obtiene una amplitud, pero va a estar disminuida al estimular a nivel de la muñeca y va a estar un poco más grande a nivel de la fosa antecubital. Recordemos que en condiciones normales, solo por poner un ejemplo, digamos si un paciente sano, sin anastomosis, sin neuropatía, hago yo el estímulo a nivel de la muñeca, el valor que me dé de la amplitud no tendría que variarme tanto del que voy a obtener a nivel de la fosa antecubital. Incluso no me tendría que variar tanto del que voy a recibir al estimular axil. Es muy similar el valor, en cambio aquí sí cambia. Va a estar un poquito más disminuido a nivel de la muñeca y va a estar la amplitud un poco más elevada a nivel proximal o específicamente hablando a nivel de la fosa antecubital. Este es otro ejemplo, otro escenario en el cual la anastomosis inerva el músculo tenar ya propiamente, muy similar el hallazgo quizás al que se había encontrado en el ejemplo previo. Vemos acá el nervio mediano, tenemos una amplitud a nivel de la fosa antecubital siempre un poco más grande en comparación a la estimulación en la muñeca
y aquí en el nervio ulnar pasa lo contrario. La amplitud va a estar un poco más grande a nivel del estímulo distal y a nivel del estímulo proximal va a estar disminuido. Podríamos mencionarle que es un patrón en espejo cuando la anastomosis va a inervar el músculo tenar. También es posible, como mencionamos hace un momento, de que estemos ante un paciente que forma parte de ese 30% que tiene anastomosis de Martin Gruber y que aparte tiene un síndrome de atrapamiento. Uno de los más frecuentes, el síndrome del túnel del carpo. Pues acá mencionan que hay dos situaciones específicas que se suelen encontrar en el estudio de velocidades de conducción. Y que suele ocurrir una desviación positiva al estimular el nervio mediano en la fosa antecubital, registrando en la musculatura tenar. Tenemos acá también las latencias distales, las latencias proximales, y algo paradójico que ocurre acá, que tal vez es lo más característico que nos va a llamar la atención o nos va a levantar la sospecha, es que la velocidad de conducción nerviosa sorprendentemente va a ser más rápida a nivel del antebrazo. Digamos, en lugar de que la BCN sea más rápida cuando estimulo muñeca, me va a tirar un valor mayor al estimular fosa antecubital. Y esto es porque, digamos, cuando el túnel del carpo o el atrapamiento está a nivel distal, puede ocurrir también a nivel proximal, pero aquí el ejemplo es en base a aquel síndrome de atrapamiento o aquel túnel del carpo que está más distal. Entonces, si yo estimulo muñeca, parte de ese estímulo no va a viajar o lo va a hacer de una forma muy lenta porque va a tener que atravesar ese túnel del carpo, ese síndrome de atrapamiento, y por eso la amplitud se va a disminuir, igual las velocidades de conducción. En cambio, cuando el estímulo lo coloco a nivel de la fosa antecubital, va a viajar mucho más rápido porque muchas fibras no van a pasar por ese sitio de atrapamiento que está a nivel distal, a nivel de la muñeca. Ahora, ¿qué pasa con la aguja? Pues pasa algo muy similar partiendo de la misma base fisiopatológica. Por supuesto que pueden encontrarse anomalías y como lo mencionamos, estas anastomosis inervan ciertos grupos de músculos. Por ejemplo, el abductor pollicis brevis, músculos de la región hipotenar, el primer interóseo dorsal, etcétera. Entonces, por ende, cuando yo aplico aguja a estos músculos específicos, pues también es factible encontrar ciertas alteraciones. Es más que todo como complemento, pero se menciona que muchas veces con las velocidades de conducción ya nosotros podemos sospechar que exista alguna de estas variantes. Ahora, ¿cuál sería el homólogo a nivel de miembros inferiores? Si Martin Gruber es lo más común en extremidad superior, en extremidad inferior la principal inervación anómala que yo puedo encontrar es un nervio peroneo accesorio. Eh, bueno, vemos acá la inervación del nervio peroneo profundo, normalmente en condiciones basales, digamos, el nervio peroneo profundo inerva el extensor corto de los dedos o el extensor digitorum brevis, como se observa acá en la imagen. Pero en algunas ocasiones está el nervio peroneo superficial y de este nervio peroneo superficial que va a viajar atrás o de forma lateral en la pantorrilla, a veces sale una rama extra de este nervio peroneo superficial. Y esa rama extra es a lo que se le llama nervio peroneo accesorio, que es lo que representa la línea punteada. En condiciones normales, toda la inervación del extensor digitorum brevis es por el nervio peroneo profundo. Pero cuando ocurre esta anomalía, la porción medial del extensor corto de los dedos va a ser inervada siempre por el peroneo profundo, pero se lo va a compartir, por así decirlo, con este nervio peroneo accesorio. La parte medial va a ser inervada normalmente y la parte lateral es la que va a estar inervada por el nervio peroneo accesorio. ¿Qué es lo que voy a encontrar yo electrofisiológicamente
cuando tengo un paciente con un nervio peroneo accesorio. La amplitud del potencial de acción muscular en el extensor digitorum brevis va a ser mayor estimulando a nivel del cuello de la fíbula que estimulando en tobillo. Muy similar si nos damos cuenta a lo que pasa con Martin Gruber, con muñeca y fosa antecubital, solo que aquí sería cuello de peroné o cuello de la fíbula y tobillo. También a la estimulación en fosa poplitea. Aquí hay unos ejemplos. Aquí tenemos un paciente con un nervio peroneo accesorio y que no tiene ninguna neuropatía asociada. Es un nervio peroneo accesorio puro. Entonces vemos acá la estimulación a nivel de tobillo, a nivel distal. Tenemos una amplitud presente, pero baja. Estimulamos a nivel del cuello o de la fíbula. Tenemos una amplitud mucho más alta, igual a nivel de fosa poplitea. Entonces se menciona de que cómo puedo yo confirmar entonces o cómo puedo yo sospechar si este hallazgo que encuentro es o por un bloqueo de conducción puro en el contexto de una neuropatía o si es una variante anatómica. Entonces acá lo que aconsejan es siempre realizando el estímulo al mismo nivel de, eh, con los electrodos de registro al mismo nivel, pero haciendo un estímulo a nivel del maleolo lateral. Un paciente que no tiene este tipo de inervación anómala no debería generar una amplitud, pero si tengo un nervio peroneo accesorio y tengo los electrodos de registro colocados como lo suelo utilizar con frecuencia y hago un estímulo a nivel del maleolo lateral y se produce acá una amplitud, esto pues ya me hace levantar la sospecha que este paciente pueda tener un nervio peroneo accesorio. Hay unos patrones de combinación, tanto para extremidad superior como para extremidad inferior, porque como comentamos es muy común encontrar neuropatías, síndromes de atrapamiento, que son bastante frecuentes, y que aparte este paciente tenga una inervación anómala. Entonces acá tenemos dos ejemplos. En el panel A tenemos un estudio normal motor del peroneo, realizando estimulación a nivel de tobillo, a nivel de cuello de la fíbula y a nivel de fosa poplitea. Y aquí lo que les mencionaba antes, vemos acá 8 milivoltios en el cuello de la fíbula y 8 milivoltios también en la fosa poplitea. Si yo estoy haciendo bien el estímulo, si yo ya busqué la estimulación supramáxima, que más adelante vamos a hablar de eso, si yo toda la técnica la hice bien, esto sería el patrón que yo esperaría. Por supuesto, en un paciente sano. 8, 8 y 8. Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente que no tiene patología, pero que sí tiene un nervio peroneo accesorio? Vemos a nivel proximal, fosa poplitea y cuello de la fíbula, 8 milivoltios, la misma amplitud. Pero a nivel distal, que por lo general es el primer estímulo que siempre hacemos a nivel distal, a nivel de tobillo, una amplitud baja, 4 milivoltios. Este es el patrón de un nervio peroneo accesorio clásico, sin que haya patología asociada. Ahora vamos a ver otros dos ejemplos. Vemos en el panel C, en la parte de arriba, una neuropatía o una mononeuropatía del peroné, clásica, a nivel del cuello del peroné, sin que exista un nervio peroneo accesorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo acá a nivel distal 8 milivoltios, a nivel del cuello de la fíbula 8 milivoltios, y a nivel de la fosa poplitea, aquí ya se presenta el bloqueo, más que todo a nivel de la rodilla, a nivel proximal, y ya tengo una amplitud más baja. Aquí no hay nervio peroneo accesorio, simplemente la patología presente. ¿Y qué pasa cuando existen las dos cosas? La combinación del nervio accesorio y de la neuropatía del peroné. Pues acá es un patrón en el cual aumenta y disminuye la amplitud. Por ejemplo, a nivel distal, a nivel de tobillo, una amplitud ligeramente disminuida, 4 milivoltios. Estimulo a nivel del cuello de la fíbula, 8 milivoltios. Pero a la hora de estimular fosa poplitea, vuelve a bajar. Entonces, este es el patrón que yo esperaría encontrar
cuando coexisten ambas situaciones, la anomalía con la enfermedad o la neuropatía. Otras variantes anatómicas un poco menos frecuentes, pero que también se mencionan a nivel de extremidad superior, está la anastomosis de Rich-Cano, que es una comunicación entre la rama palmar profunda del nervio cubital y la rama motora principal o rama recurrente tenar del nervio mediano. Se menciona que esta anastomosis, a diferencia de Martin Gruber, no tiene tantas implicaciones electrofisiológicas. Muchas veces en necropsias es que han encontrado la anastomosis, pero no es que tenga mucha relevancia tanto clínica como electrofisiológica. Ahora está este otro ejemplo, esta otra variante que a veces ocurre una inervación anormal entre el nervio radial superficial y el nervio cutáneo dorsal dependiente del cubital. Ambas ramas se encargan de dar sensibilidad y aquí sí hay un componente clínico bastante importante que yo puedo sospechar incluso desde antes de hacer el estudio electrofisiológico. En el panel A tenemos un paciente con la inervación del dorso de la mano, normal por así decirlo, en el cual la rama superficial del nervio radial va a darle sensibilidad o va a inervar el primer, segundo y tercer artejo del dorso de la mano. Ahora la sensibilidad correspondiente al resto, que sería el cuarto, quinto artejo y el área subyacente del dorso de la mano, está dado por una rama del nervio cubital, del nervio ulnar. Pero a veces ocurre de que una sola rama, en este caso la rama superficial del nervio radial, es la que va a dar toda la sensibilidad del dorso de la mano por completo. Entonces esto desde la clínica ya podemos sospecharlo y pues ya confirmarlo posteriormente con los estudios de electrofisiología. No es algo tan común como lo que pasa con Martin Gruber o el nervio accesorio del peroné, pero tendríamos que tenerlo en nuestros diferenciales cuando tenemos aquel paciente con alteración sensitiva en el dorso de la mano, en, en, en los cinco artejos prácticamente, o en la totalidad del dorso. Pasando a hablar a la segunda parte de la clase sobre artefactos y factores técnicos que pueden influir en los estudios, pues recordemos que los estudios se van a basar en captar y amplificar señales bioeléctricas. Estas señales bioeléctricas van a pasar por filtros con tal de que se afine esa señal específica que buscamos. El rango específico o la unidad de medida va a ser en microvoltios o en milivoltios, pero por lo mismo del tipo de estímulo que estamos captando, hay muchos factores que se dividen en dos grandes grupos, factores fisiológicos y no fisiológicos, que pueden interferir con la exactitud de los datos. Acá tenemos el listado de los dos grupos. Por el lado de lo fisiológico tenemos menos variables, temperatura, la edad, la altura, segmentos de nervio proximales frente a distales y lo que acabamos de mencionar de las inervaciones anómalas. Y por el otro lado, los factores no fisiológicos que pueden influir en el estudio están los filtros, problemas de impedancia, artefactos de estímulo, la posición del cátodo, estimulación supramáxima, colocación de electrodos para estudios motores, la posición de la extremidad. Se menciona que muchas veces no es mismo el voltaje o la amplitud que yo voy a obtener con una extremidad hiperextendida a que si lo hago con la extremidad ligeramente flexionada. La distancia también entre los electrodos de registro, por eso, por ejemplo, cuando se mide nervio mediano, que nos pide que haya una distancia por lo menos entre 3 y 4 centímetros de donde yo coloqué el activo al sitio de estimulación, no es solo por protocolo, sino que tiene su base fisiológica. Y es que si yo hago el estímulo muy cerca, o si yo pongo el G1 y el G2 muy cerca del otro, sin respetar las distancias, cuando yo aplico el estímulo se van a despolarizar o se van a activar a ambos al mismo tiempo. Y esto me va a producir un sesgo que va a estar graficado
en el electromiograma, en las velocidades de conducción. Vamos a empezar a hablar con lo fisiológico con respecto a la temperatura. Aquí hacen más que todo hincapié en la hipotermia o en la temperatura fría. Una temperatura fría va a dar lugar a un retraso en la inactivación de los canales de sodio y se va a prolongar el tiempo de despolarización. ¿Cómo se va a traducir esto? Pues se va a traducir en las velocidades de conducción nerviosa y en la latencia, específicamente en la latencia distal. Se ha calculado que la velocidad de conducción nerviosa reduce entre 1.5 y 2.5 metros por segundo por cada descenso de la temperatura de 1 grado. Y la latencia distal se va a prolongar 0.2 milisegundos por cada grado que desciende la temperatura. Y aquí vemos el ejemplo graficado. Vemos acá un paciente con una temperatura de 33 grados centígrados en la parte de abajo, una latencia distal de 2.5, una velocidad de conducción de 52 milisegundos y una amplitud de 36. Pero vemos acá, cuando tenemos al mismo paciente con 27 grados centígrados, la latencia distal aumenta. Recordemos que a más aumento de la latencia, más patología o más anormalidad. De 2.5 sube a 3.1 y la velocidad de conducción baja. De 52 baja a 42. Con respecto a la amplitud, pues aumenta de 36 microvoltios a 46 microvoltios, pero más que todo, lo que nos hace referencia a Preston es que tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar un estudio de algún paciente que tenga las extremidades frías, sea cual sea la razón. El valor idóneo que menciona para poder realizar el estudio es entre 32 y 36 grados centígrados, para que el estudio sea más confiable, ya que muchas veces se puede interpretar como que el paciente pueda tener, por ejemplo, una neuropatía desmielinizante, hablando de que la latencia pueda estar prolongada y quizás es que la temperatura no es la adecuada. Algunas recomendaciones, algunas cosas bastante simples, bastante básicas que podríamos nosotros realizar para evitar esto, pues medir la temperatura, mantenerla entre 32 y 34, hablando por supuesto de la extremidad específicamente. En el caso de las extremidades frías, puede utilizar lámparas de calefacción, bolsas calientes o aconsejan que si la extremidad está profundamente fría, se puede sumergir en agua caliente. Posterior a esto, pues retiro, por supuesto, la humedad, seco la extremidad y como es muy factible que vuelva a enfriarse, pues ya coloco una lámpara de calor en esa extremidad. Si esto no se puede realizar, si no se puede buscar una normotermia en esa extremidad, pues en base a lo que se ha documentado, puedo utilizar un factor de corrección, en base a lo que ya mencionamos, 1.5 a 2.5 por cada grado que descienda para la velocidad de conducción nerviosa y para la latencia distal aumentarle 0.2 milisegundos por cada grado de temperatura que esté por debajo de lo recomendado. La edad y la altura, ¿qué pasa con esto? Se menciona que en los extremos de la vida, tanto en pacientes lactantes o incluso antes todavía, los recién nacidos, todavía no han tenido un proceso de mielinización de forma completa. El proceso de mielinización comienza incluso desde la vida dentro del útero, pero no es hasta el año de edad cuando ya alcanza el 75% de los valores normales. Y valores similares al que yo voy a encontrar en un adulto no se alcanzan hasta los 3 o 5 años. Entonces es algo a tener en cuenta. También los pacientes que tienen, que son ya de edad avanzada, adultos mayores, mayores de 65 años, pues sin necesidad que haya patología asociada, muchos de estos pacientes pueden tener disminución en la amplitud del potencial de acción muscular cuando yo lo evalúo con el estimulador. También es importante la estatura. Los individuos más altos tienen velocidades de conducción nerviosa más lentas
que las personas de baja estatura. Presto nos menciona que hay ciertos valores estadísticos que se aplican en electrofisiología para clasificar la normalidad, por así decirlo, en percentiles, en cuartiles, y en base a esto es que se documentan los rangos, lo que nos comentan, ¿verdad? De, por ejemplo, latencia distal, lo normal, de tal valor a tal valor. Onda F tiene que estar entre este y este otro valor. Pero en pacientes muy altos, por ejemplo, arriba de 1,80, pues se tiene que tener consideraciones de que pueden tener velocidades más lentas y que esto no necesariamente implique que haya una patología subyacente. Otro factor importante, ya hablando de los no fisiológicos, está la impedancia y el ruido de los electrodos. Si la impedancia de los electrodos no coincide, la cantidad de ruido eléctrico será diferente. Entonces aquí tenemos varios ejemplos y tenemos esta imagen que yo creo que la hemos visto en algunas ocasiones cuando realizamos estudios de velocidades en la unidad. Creo que suele pasar más cuando se busca la onda F o cuando se buscan los potenciales sensitivos, pero a lo que se hace referencia es de que tengo acá los electrodos G1, el G2 que es la referencia, el G1 que es el activo y el estimulador. Entonces la impedancia entre uno y otro debe ser la misma. Esto es lo que me va a generar la morfología de la onda en condiciones normales. A veces pueden haber ciertas anomalías, ciertos bloqueos que ya pueden generar cierto problema a nivel interno, pero aún así no graficarse por completo. Y cuando definitivamente la impedancia, por ejemplo, de R1 es menor a la de R2 o G2, ya se puede ver una forma sinusoidal que me va a representar un artefacto. Muchas veces esto va a depender de factores como los filtros, que vamos a ver ya en un momento, o de la programación pues, que tenga la máquina. Un ejemplo de desajuste de impedancia va a ser por un cable roto, como se ejemplifica acá en la imagen. Incluso dependiendo la magnitud de daño que tenga el cable, ya sea que sea un cable coaxial o que sea un cable de los que están aislados, por así decirlo, de los electrodos, pues ya se puede encontrar esta anormalidad porque no se detecta la impedancia de forma adecuada. Por eso siempre se debe tener precaución con el manejo de los cables y buscar siempre posibles anomalías que puedan estar en la totalidad del circuito para que el estudio no vaya a tener sesgos. ¿Qué puedo hacer yo para reducir el problema de la impedancia, ya sea de los electrodos o de la interferencia? Pues comprobar que los electrodos de registro activos y los de referencia sean del mismo tipo, asegurar que los contactos del cable estén intactos, limpiar toda suciedad y grasa, tanto de la piel del paciente como de los electrodos. Cuando un electrodo ya esté flojo, puedo asegurarlo con cinta adhesiva o con velcro, dependiendo del tipo de electrodos que tengo. Colocar siempre el electrodo de tierra entre el estimulador y los electrodos de registro o utilizar cables coaxiales de registro, pues cuando se disponga del recurso. Con respecto a los filtros, que es algo muy importante y que también va de la mano con lo que acabamos de mencionar, hay un término que se llama pasabanda, sería la traducción en español. Y más que todo, este término de pasabanda hace referencia a este intervalo que están entre ambos límites, el límite inferior aceptado y el límite superior, tal y como se hace con el electroencefalograma. Hay ajustes que le puedo hacer a la máquina, a los filtros específicamente. Hay un filtro bajo y hay un filtro alto. Y como su mismo nombre lo indica, lo que van a filtrar son frecuencias por debajo de ese umbral, o cuando estamos hablando del filtro alto, frecuencias que superen ese umbral. Y lo que va a quedar en medio es lo que se llama pasabanda.
Y toda frecuencia captada por el estimulador debería estar en medio de estos dos filtros. Con respecto al filtro de baja y alta frecuencia para la conducción motora, se especifican normalmente para el filtro bajo en 10 Hz y para el filtro alto en 10 kHz. Ahora para la conducción sensitiva, aquí es diferente. Si nos damos cuenta, aquí el filtro debería establecerse el inferior en 20 hercios o 20 Hz y en 2 kHz para el filtro alto. Estos son los valores normales, digamos, de referencia que se deberían programar siempre en toda máquina. Y aquí vemos lo que pasa, ¿verdad? Cuando tenemos acá un estímulo a 1 kHz, incluso a 2 kHz, como se observa en la imagen de la izquierda, pues se observa todavía de forma adecuada la amplitud, que es lo que yo voy a graficar, lo que yo voy a buscar. Pero mientras, aquí hablando de lo sensitivo, por supuesto, pero mientras más permito que frecuencias altas se introduzcan en la gráfica, digamos, si yo pusiera el filtro más alto, entonces lo que va a pasar es esto. Ya van a empezar a aparecer muchos artefactos, muchas ondas, que incluso van a sepultar o van a esconder el potencial que estoy buscando medir. Por eso es importante tener los filtros programados adecuadamente. Aquí vemos ya lo que pasa con un filtro de alta frecuencia en 2 kHz, que es lo que se coloca normalmente. Vemos acá una amplitud adecuada en el paciente, 30 milivoltios. Pero si yo coloco el filtro en un valor más bajo, de 0.5 kHz, por ejemplo, la amplitud me va a disminuir. Entonces, no solo la interferencia, sino también el potencial de acción o el CMAP que puede verse comprometido en la gráfica, dándome una amplitud falsamente baja de 16 microvoltios. Y muchas veces lo que ocurre es que el filtro no está programado de forma adecuada. Siempre en electrofisiología se habla de artefactos y quizás el más común que se encuentra es el artefacto de estímulo. El artefacto de estímulo más que todo hace referencia a una posición inadecuada del estimulador, valga la redundancia, que me puede dar distintos patrones de onda o distintos patrones de amplitud y que esto pues me va a sesgar todo el estudio. ¿Cómo voy a reducir yo el artefacto de estímulo? Siempre colocar electrodos de tierra entre el estimulador y los otros electrodos, reducir el desajuste de la impedancia, siempre tratar de utilizar cables coaxiales cuando sea posible, asegurarse de que la posición del estimulador esté optimizada sobre el nervio. Esto creo que quizás es lo más importante. Muchas veces no hay problemas en los filtros, no hay problemas en la máquina, sino que la forma como colocamos el estimulador no está específicamente sobre el nervio. Y es que esto es muy sensible, por así decirlo, ya que distancias incluso tan cortas como de 1 centímetro a donde deberíamos de estar, me pueden cambiar totalmente el estudio. Por eso es que siempre se debe buscar realizar todo con la mejor técnica posible y basándose pues en la anatomía. Reducir la intensidad del estímulo. Muchas veces el artefacto se va a producir si, por ejemplo, estoy yo en el lugar adecuado, los filtros están bien, pero la intensidad que estoy dando es mucha. Cuando yo doy más intensidad, yo programo más intensidad, lo que va a ocurrir es de que se pierde la selectividad de la transmisión nerviosa. Entonces, por ejemplo, si yo estoy evaluando un nervio mediano, pero tengo un gran voltaje en el estímulo que yo estoy dando, por supuesto voy a estimular el nervio mediano, pero tengo yo más chance de que se estimulen otros nervios al mismo tiempo y que esto me va a producir ciertos artefactos. Otra cosa que podría realizar es una técnica que menciona Preston, que se puede rotar el ánodo manteniendo el cátodo en la misma posición. ¿A qué hacemos referencia con esto? Mover solo el ánodo del lugar como que fuera un reloj. Digamos que el cátodo va a ser el centro del reloj, se va a mantener en la misma posición y lo único que yo voy a rotar va a ser el ánodo hasta buscar el mejor estímulo posible y pues la mejor amplitud que se pueda documentar.
También asegurarse pues que los cables no se estén sobreponiendo uno con el otro. Ahora con la posición del cátodo. eh, la- Esto puede producir una inversión de la polaridad del estimulador. La despolarización se produce primero siempre por debajo del cátodo. Lo que menciona Preston, que puede utilizarse como referencia, por así decirlo, es una técnica que ellos mencionan negro con negro. El electrodo negro tendría que coincidir o estar próximo al, al cátodo, que está representado en color negro en el estimulador. Si esto se invierte, pueden encontrarse ciertas alteraciones que quizás no van a ser tan significativas como los otros artefactos que hemos mencionado, pero que sí es importante que se puedan evitar, ya que lo que puede ocurrir es que ocurra una hiperpolarización producida en el ánodo y esto pueda crear en el peor de los casos un patrón de bloqueo, como en el que miramos en las anastomosis anómalas o en los bloqueos que sí ya son secundarios a una neuropatía. A esto se le llama bloqueo anódico, cuando el problema es en la colocación del estimulador. También puede encontrar potenciales reducidos o incluso ausentes. Esto es un error predecible en la medición de latencia cuando el cátodo y ánodo se invierten de forma inadvertida. Entonces acá vemos un ejemplo. Acá en la gráfica de arriba vemos un cátodo y un ánodo colocados en la posición correcta. Obtengo yo una amplitud y una latencia de 2.2 milisegundos. Pero, ¿qué pasa cuando está al revés? Pues acá se puede prolongar la latencia distal levemente, pero sí es importante tratar de corregirlo. Y aquí un esquema de lo que ocurre. La distancia medida entre ánodo y ánodo y la distancia verdadera. Este es un ejemplo de lo que pasa cuando lo coloco yo al revés. Por ejemplo, este estimulador que se ejemplifica acá está colocado al revés. Entonces la parte negra debería estar colocada acá y la parte blanca o el ánodo donde está el cátodo. Entonces es más la distancia que se recorre, por lo que a eso es a lo que se le atribuye los cambios en en la latencia distal. Por eso es importante tenerlos en adecuada posición. Otro factor importante a tener en cuenta es la estimulación supramáxima. La misma se alcanza con el fin de asegurarnos que todos los axones han sido despolarizados. Por ejemplo, al evaluar un estudio motor, yo hago un estímulo a 20, a 30, es posible que ya yo documente una respuesta, pero que no todos los axones se despolarizaron en ese estímulo. Entonces yo aumento levemente y de forma paulatina para alcanzar la máxima amplitud posible. Va a llegar a un punto en el cual, por supuesto, ya no me va a cambiar mucho la amplitud ni la morfología de la onda. Entonces, en este aspecto, pues ya no sería productivo continuar aumentando más la intensidad de los estímulos, aparte de que sería pues muy incómodo o inclusive hasta doloroso para el paciente. Y cuando yo ya decido parar, pues cuando ya no se documentan incrementos de por lo menos un 25%, en este punto se asume que ya se alcanzó la estimulación supramáxima o la estimulación idónea. Ya por encima de esto, pues ya se consideraría contraproducente. Entonces aquí vemos los ejemplos de la estimulación: 6 miliamperios, 7, 9. Vemos cómo la amplitud va aumentando. Aquí con el estímulo a 11 alcanza una amplitud de 10.5 milivoltios la onda, se le sube todavía más a 14 y sigue la amplitud en 10.5. Entonces aquí en este punto es donde yo decido detener. Ya no vale la pena aumentar a 20, a 30, a 40, porque ya se alcanzó la máxima amplitud que se pueda documentar del potencial de acción muscular. Puede ocurrir también, y sobre todo cuando se utiliza mucho voltaje, mucha intensidad, que haya una coestimulación de nervios adyacentes. Por ejemplo, yo estoy tratando de evaluar un nervio mediano y
por la intensidad que yo estoy dando, se coestimulen otros nervios que no estoy evaluando en ese momento. Eh, Esto es más frecuente en los estudios motores de la extremidad superior, cuando los nervios mediano y cubital son estimulados en la muñeca, codo y axila. La coestimulación de los nervios peroneo y tibial puede ocurrir a nivel de la rodilla. Y pues aquí tenemos un ejemplo de esta coestimulación que puede producirse dependiendo del amperaje que se esté dando. Y pues las amplitudes pueden estar disminuidas porque prácticamente el estímulo que se da se va a dividir, por así decirlo. Digamos, un solo estímulo se va a difuminar entre varias raíces nerviosas de más de un nervio. Entonces esto pues ya me puede dar valores anormales o equívocos a nivel de la amplitud del estudio. ¿Cómo voy a prevenir yo o tratar de evitar la coestimulación del impulso? En primer lugar, asegurar la adecuada posición del estimulador sobre el nervio, vigilar cambios bruscos en la morfología de la onda, vigilar cambios en el movimiento muscular resultante. Siempre que yo estoy en el lugar adecuado, hago un estímulo adecuado, pues se ve cierta contracción muscular. Entonces, siempre vigilar que esto ocurra, evitar las intensidades excesivas y considerar siempre posible la coestimulación distal cuando se vea un bloqueo de conducción. Dicho de otra forma, si yo encuentro una imagen que me parece que puede hacer un bloqueo de conducción, tengo tres opciones. Que sí sea un bloqueo de conducción en el contexto de una patología desmielinizante, por ejemplo. Número dos, que este paciente tenga una anastomosis o una inervación anómala, como Martin Gruber o peroneo accesorio. Y número tres, que sea por una coestimulación, por un gran amperaje que estoy dando yo con el estímulo, que haya coestimulación distal. Entonces son los tres escenarios que siempre debo sospechar como diferenciales cuando veo el patrón clásico de bloqueo de conducción. Aquí vemos acá un ejemplo, el estímulo dado a nivel de la muñeca, a nivel de codo, lo que mencionamos, la morfología de la onda, ya sea a nivel proximal o a nivel distal, no debería variar mucho. La amplitud debería ser igual prácticamente o con una leve diferencia. ¿Qué pasa cuando yo hago una coestimulación a nivel de la muñeca? Vemos acá una gran amplitud a nivel distal, pero una amplitud reducida a nivel del codo. Entonces, este es un posible escenario que puedo encontrar. Acá, en el contexto, por ejemplo, ya de una patología, de un síndrome de atrapamiento a nivel proximal, pues acá sí puedo encontrar yo una amplitud grande a nivel distal y una amplitud más disminuida a nivel de codo. Cuando yo el estímulo y lo hice de forma adecuada y me aseguré de corregir todos los otros factores. Pero lo que pasa es de que acá hay un atrapamiento, hay una patología. Entonces yo tengo que estimular más a nivel proximal para ya alcanzar una amplitud lo más cercana posible a la que documenté en muñeca. Pero ¿qué pasa si estoy haciendo coestimulación? Si estoy cometiendo un error y estoy tratando de estimular más de un nervio a la vez, pues acá ya se puede encontrar un patrón bastante similar con respecto a la amplitud entre, entre muñeca y codo, y siempre en el contexto de una patología. Entonces, dicho de otra forma, hay que ser cuidadoso, ya que si yo hago una coestimulación, puedo enmascarar o esconder un posible bloqueo de conducción real, que no voy a poder documentar porque yo coestimulé al paciente. Aquí otro ejemplo de la colocación de los electrodos para la conducción motora. Entonces miremos acá dos esquemas. Tenemos el electrodo de referencia y el activo o G1 colocados en la región hipotenar. Muchas veces pues estos no están colocados de forma adecuada. Entonces es necesario recolocar los electrodos, específicamente el G1 o el activo. ¿Por qué el activo? Se menciona, y vamos a ver más adelante un ejemplo en el cual también hay errores
que puede dar el electrodo de referencia, pero muchas veces este electrodo se considera como eléctricamente no activo. Entonces, por lo general, el que deberíamos nosotros mover es el G1 o el activo. ¿Cómo se ejemplifica acá? Y miremos cómo cambia la morfología de la onda. El método que siempre se usa es el de vientre-tendón. Esto hace referencia a que el activo va sobre el vientre muscular y la referencia sobre un tendón. En este ejemplo, sobre las articulaciones metacarpofalange. La presencia de una deflexión positiva debe alertar al evaluador de una posición inadecuada. Y acá pues hay otra gráfica donde se puede observar un poco mejor. Acá vemos un estímulo realizado en condiciones normales. Vemos que realiza una pequeña muesca, pero de la línea isoeléctrica aumenta el CMAP y por ende la amplitud. ¿Qué pasa si mi activo o G1 está fuera del sitio anatómico donde debería de estar? Está la línea eléctrica y lo primero que yo voy a ver es una deflexión negativa antes de que ya se documente la amplitud. Entonces, esto es lo que deberíamos siempre buscar, tratar de evitar, ya que si yo documento esto, aunque sí logre encontrar una amplitud que puedo yo considerar inclusive hasta adecuada, pero no es lo óptimo. Digamos, a pesar de que yo documento una amplitud, este activo no está en el lugar correcto. Entonces debería valorar cambiarlo de lugar. También están los efectos de la posición de electrodo de referencia, como les comentaba. Preston hace hincapié en que por supuesto hay que tratar de evitarlo, pero no es tan problemático como lo que ocurre con el G1 o con el activo. Entonces vemos acá los cambios en la morfología y en las amplitudes cuando se cambia. Por ejemplo, el G1 siempre sobre el vientre muscular, aquí en la región hipotenar, pero acá arriba ponen la referencia en la falange distal. En el ejemplo del medio lo colocan en la articulación metacarpofalángica y en el ejemplo de abajo lo colocan inclusive en otra falange totalmente distinta. Entonces se observan acá cambios en la amplitud más que en la morfología, quizás a excepción del último ejemplo en el cual ya lo colocaron en una falange totalmente distinta, pero inclusive se observa pues siempre una amplitud medible, por así decirlo. Entonces son errores que siempre se deben tratar de corregir en la técnica cuando yo realizo los estudios de electrofisiología. Otro punto importante ya para ir terminando son los efectos de la distancia entre el nervio estimulado y los electrodos de registro. Aquí lo más frecuente cuando hay un problema son dos escenarios. Lo más común, una posición inadecuada y número dos, que yo tengo un paciente con edema. No importa el origen del edema, siempre y cuando haya un paciente con edema en miembros inferiores, esto me va a causar interferencia. El estímulo eléctrico que yo hago va a tener que atravesar una mayor distancia para poder estimular el nervio cuando hay edema que en un paciente pues, que es sano o que no tiene edema en miembros inferiores. Entonces acá vemos pues lo importante de esto. Acá se coloca de ejemplo el nervio mediano. Como sabemos, el estimulador lo colocamos, por así decirlo, en una porción medial, acá de la extremidad superior, como está ejemplificado acá. Y aquí doy yo el estímulo. Los electrodos de registro, por lo general uno sobre el vientre muscular y otro sobre la articulación metacarpofalángica. Pero ¿qué pasa si yo hago pequeños desplazamientos? Y yo no estoy exactamente sobre el nervio mediano, en la porción medial, sino un poquito más abajo, pues la amplitud baja considerablemente, porque de 38 me baja a 31 microvoltios. ¿Y qué pasa si incluso me alejo todavía un poquito más? Baja hasta 12 microvoltios. Y esto me puede dar la sospecha de que estoy ante una patología, pero muchas veces lo que pasa es de que el estimulador no está en la posición correcta. Por eso siempre importante ver que se esté colocando de forma adecuada. Y ya hablando en centímetros, miremos acá el ejemplo pues bastante pues gráfico, bastante dramático diría yo, porque quizás no uno
considera que tal vez no hay mucha diferencia entre un centímetro y otro, pero vemos acá, cuando se estimula directamente sobre el nervio, se obtiene esta morfología amplia, una gran amplitud. Pero con un desplazamiento de tan solo un centímetro, miren cómo cambia. No se diga de un desplazamiento de 3 centímetros, es casi que nada la amplitud que estoy documentando. Y por eso es muy importante esto, quizás es de lo que más tenemos que tener cuidado a la hora de realizar el estudio y de interpretarlo posteriormente. Y pues lo mismo pasa con el edema. Entonces arriba tenemos la gráfica de un paciente sin edema, el impulso que yo realizo y la morfología que voy a obtener. Puede que yo realice el estímulo de forma adecuada, pero es un paciente con edema, la amplitud que voy a obtener va a ser más baja y la morfología va a cambiar, va a ser más sinusoidal, por así decirlo. Entonces es algo también a tener en cuenta. También la distancia que hay entre el electrodo activo y el electrodo de registro es muy importante. Entonces, por ejemplo, acá, si nos damos cuenta, la banda roja representa el estímulo eléctrico que va viajando a través de la fibra nerviosa. El activo y la referencia, colocados adecuadamente. En el ejemplo que se colocó acá, una distancia de 4 centímetros entre uno y otro. Y la morfología de la onda que voy a obtener. Esto es lo correcto. Pero ¿qué pasa si yo coloco muy juntos el G1 y el G2? 1 centímetro de distancia nada más entre uno y otro, la amplitud va a disminuirse totalmente. Entonces, eso también me puede dar errores a la hora de la interpretación del estudio. Y aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Donde se están utilizando electrodos en anillo. Este es otro tipo de electrodos distintos a los que tenemos nosotros en la unidad. Y pues los cambios que hay. 1 centímetro, 2,5 centímetros de distancia y 4 centímetros de distancia. Y vemos lo que les acabo de mencionar, los cambios en la amplitud bastante severos cuando no está a los 4 centímetros de distancia uno del otro. Por eso es importante hacer las mediciones correspondientes y colocarlos en los sitios anatómicos que están ya especificados. Y pues eso era más que todo lo de la clase programada para el día de hoy. Muchas gracias por su atención.